queridos hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy estaremos viendo, queridos hermanos, lo importante. Sí, es lo importante. Lo importante, sí, realmente lo importante. Y bueno, pastor, hemos estado estudiando, muy interesante la vida de Pablo, ¿no? Sí, la verdad es que escudriñamos un poquito de toda la vida pasada de Pablo, como un poquito también de su conversión, cómo lo llevó. Pero hoy pues vamos a ver lo importante real del contraste en esas dos situaciones, de cómo era antes y cómo estamos hoy, pero también cómo llegaremos a ser. Entonces Pablo lo pone de una forma muy linda para que nosotros lo podamos entender. Así que, pastor, a todos los hermanos que nos ven, gracias por estar con nosotros. La Iglesia en Estudio, acá nuestro ministerio, el Evangelio Eterno, siempre compartiendo con ustedes el estudio de la palabra de Dios. Y recordarles que también estamos casi llegando al tiempo de nuestro gran teletón que tenemos todos los años, así que más adelante les iremos dando más información. Yo tengo por acá una cajita, tengo un sobre, miren, acá a mi lado la cajita y el sobre, solo para hacerles recordatorio. Por eso, si ustedes la ven acá, es para que ustedes puedan ver que nosotros somos una misión que nos une. Es el lema de nuestro teletón de este año. Y si tú eres parte de esa misión, pues únete a nosotros. Recuérdate que gracias a este teletón es que estos canales de televisión que se mantienen al aire los 365 días del año, día y noche, llevando palabra de Dios, realmente es porque Dios toca corazones y toca esos corazones para poder ayudar a este ministerio a seguir avanzando en la obra que Dios nos ha encomendado. No sabemos hasta cuándo, pero sí sabemos de que hay una obra que tenemos y queremos pedirte a ti que te unas con nosotros. Así que después de anunciarte un poquito de esto, te digo que vamos a entrar a la lección, lo importante de lo que vimos en la lección pasada, la lección de ayer. Hoy la vamos a ver en la lección de este día. ¿Qué fue lo más importante? Y tengo aquí el agradecimiento para el pastor Raúl, porque es el que me da el privilegio y me hace la invitación de venir a compartir con ustedes. Y pues allá donde tú estés, conéctate, vamos a orar y vamos a pedir la bendición del cielo para entrar de lleno en el estudio de esta hora. Así que, pastor, nos ponemos en las manos del Señor. Vamos a orar. Amoroso Padre y buen Dios, te damos las gracias en este día por el privilegio que nos da de estudiar al lado de nuestros hermanos que nos ven tu preciosa palabra. Te pido, Padre, tu cobertura sobre sus corazones, sobre sus vidas y sus familias, Señor, que las enfermedades no aparezcan, y si aparecen, Padre, que tu mano preciosa las elimine en el momento indicado. Así que hoy, mi Dios, iremos a hablar un poquito más de lo importante que es tu voz en nuestros corazones, los cambios que tú haces en nuestra vida, como la hiciste en tu apóstol Pablo, Señor, que así también la hagas fluir en nosotros. Así que acompáñanos, porque lo pedimos, mi Dios, y lo agradecemos en el bello nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Listo, pastor. Lo importante, me quedé pensando, lo importante, ¿no? ¿Qué es lo importante, pastor? Porque ve que tenemos que irnos a ese contraste. Y vea qué interesante cómo la lección inicia. Dice, cómo señalaba el estudio de ayer, lo que yo estaba diciendo, las cosas que antes enorgullecían a Pablo, o sea, lo sentían tan orgulloso de lo que tenía, y eran en realidad obstáculos para su fe. Y toquemos en este punto, pastor, para los hermanos que nos ven. Yo sé que Dios nos va preparando en el transcurso de nuestra vida, porque Dios nos amó desde antes. O sea, que naciésemos, ya Dios nos conocía. Y Dios nos ha venido preparando. Pero hay para muchas personas, pastor, que sus logros, sus éxitos, a veces se vuelven perjudiciales y interrumpen el camino hacia el cielo. Y Pablo aquí mismo nos dice que eso obstaculizaba su fe, porque a veces confiamos más en lo que somos que en lo que podemos ser. Por eso cuando Dios nos llama, hay muchos que porque tienen carreras exitosas y vienen a los pies de Cristo, creen que porque tienen tantos estudios,
son mejores que los demás. O sea, y les obstaculiza el camino de avanzar al cielo porque están confiando más en las cosas que han logrado, que Dios les ha permitido lograr realmente, y forma como una barrera de que alguien más humilde o sencillo venga y me corrija a mí. Y la verdad es que en la palabra de Dios nos hemos dado cuenta que por eso Dios unió hombres con grandes intelectos, pero también hombres humildes. Y todos tenían ese punto esencial que era la humildad y la sencillez. Así como el que estudió más, como el que estudió menos, Dios los niveló y nos pone en el mismo nivel a todos. Así que mire qué interesante. Vamos a seguir lo que dice la lección de este día. Dice, Pablo utiliza el lenguaje del comercio de las ganancias y las pérdidas para describir cómo era su contabilidad espiritual antes de la fe. Aunque no nos gusta pensar mucho en ello, todo ser humano tiene un libro de contabilidad espiritual. Interesante, o sea, ¿no? Todos tenemos un libro de contabilidad espiritual. Antes el libro de contabilidad de Pablo se medía por los valores judíos de la época y no por los valores bíblicos, tal como los enseñó el Señor Jesús. Así que después de su conversión, después de la conversión que nosotros tenemos, dice aquí que hay un aspecto muy importante, muy diferente, porque su escala de valores cambió drásticamente de la moneda, del judaísmo al cielo. Así que, pastor, mire cómo nosotros podemos realmente visualizar en este camino de Pablo, cómo nosotros pudiéramos realmente pensar que a veces los éxitos humanos que hemos tenido pueden obstruir el camino al cielo si realmente no nos vamos a la contabilidad bíblica. Porque eso es lo importante, la contabilidad bíblica. ¿Cómo podemos, pastor, decirle a nuestros hermanos la forma correcta o ideal, ¿verdad?, de cómo poder nosotros realmente llevar esa contabilidad espiritual en nuestras vidas? Wow, interesante, ¿no? ¿Qué le parece, pastor, si dejemos que el Espíritu Profecía nos dé la respuesta? Adelante. En Review and Herald, 1 de julio de 1890, dice, el que descendió del cielo puede hablar del cielo. Amén. Y presentar correctamente las cosas que constituyen la moneda del cielo, en las que han estampado su imagen y su inscripción. Qué bueno. Luego sigue diciendo, él conoce el peligro en que se hallan aquellos a quienes vino a levantar de la degradación y exaltar a un lugar junto a sí en su trono. Señala el peligro que corren al prodigar sus efectos objetivos inútiles y peligrosos. Trata de apartar la mente de lo terrenal hacia lo celestial, para que no desperdiciemos tiempo, talento y oportunidad en cosas que son totalmente vanidad. Yo creo que la única manera que podemos entender esto es si tenemos la mente de Cristo en nosotros. Muy interesante lo que la sierva del Señor dice, pastor. Así es. Pero ese cambio que produce, ¿no? El cambio que Imagínense lo importante que fue para Pablo, o sea, lo más importante realmente de ese contraste que nosotros podemos ver es de que Pablo mismo nos dice que todo eso que él tenía lo da por perdido, por basura. O sea, está bien, eso no lo necesité, sino que hoy encontró lo que necesitaba. Y es bien importante también para nosotros señalarle a nuestros hermanos que Pablo realmente está expresando esa esencia de la importancia que es realmente recibir a Cristo en nuestras vidas. Porque a veces nosotros podemos creer que todo lo hacemos bien, pero tal vez no hemos recibido a Cristo, entonces puede llevarnos a ser jactanciosos en lo que nosotros hacemos. Aún estando en la iglesia, pastor, hay muchos que podemos servir de corazón en la iglesia, para allá, para acá, para allá, para acá, pero realmente no lo vivimos.
O sea, no lo sentimos en sí solamente porque sabemos que es un compromiso que tengo y yo he aprendido a ser responsable, pero no porque sienta el anhelo de hacer aquello a lo que Dios me ha llamado. Fíjese que es bien interesante, en Mateo 13:22, pastor, dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Y así es, hay mucha gente. ¿Se acuerda la parábola de la semilla? Una fue lanzada al espino, otra a la orilla del camino. Y el mismo Señor Jesús nos la explica claramente, ¿verdad? Pero aquí, agarrando eso, dice que son aquellos, los que cayeron en el espino, son aquellos que oyen la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosos. O sea, estamos más pendientes de las cosas del mundo que de lo importante para nuestra vida. Lucas 4, 5 y 6 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró un monte, todos los reinos, desde arriba le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero doy. Así es el diablo ahora en nuestras vidas, pastor. A veces nos quiere confundir y nos quiere arrastrar con las cosas de este mundo, con las riquezas, con todas las cosas que hay en este mundo. Pero Pablo, aún que era arrastrado por todas esas cosas, tuvo un cambio tremendo cuando aceptó la voz del cielo en su vida. Primera de Juan 2:16, qué importante para nuestra vida. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y por eso es que nosotros tenemos que realmente ser guiados a lo que Dios tiene para nuestra vida. Pastor, y hay una línea tan pequeña, ¿no? Una línea tan pequeña que nos separa del mundo, ¿no? Así es. Y tenemos que tener tanto cuidado con esa parte, porque vivimos en un mundo caído. Debemos tener tanto cuidado de no pasar esa línea que hay, porque realmente cuando la pasamos, es difícil regresar hacia atrás. Sí, y sabe, pastor, por eso cuando yo le decía que a veces nosotros ni cuenta nos damos realmente de la situación, los hermanos que nos ven podrían preguntar, ¿verdad? ¿Y cómo es que si nosotros estamos haciendo bien? No lo digo yo, lo dice también en los libros de Espíritu y Profecía. Mire, en estas notas dice acá, los cristianos fieles deben de ser fieles en la escuela de Cristo. Amén. O sea, no el mundo, sino en la escuela de Cristo. Siempre aprendiendo más del cielo, más de la palabra y la voluntad de Dios, más de la verdad y de cómo usar fielmente el conocimiento que han obtenido. O sea, tenemos que sacarle provecho a todo lo que nosotros vamos aprendiendo. Pero mire, dice, en mucho del servicio que supuestamente se hace para el Señor, se manifiesta la emulación, o sea, es como una copia, la emulación de la exaltación propia. Dios aborrece la hipocresía. Interesante todo esto. Dice, Dios aborrece la hipocresía. Cuando los hombres y las mujeres reciben el bautismo del Espíritu Santo, confiesan sus pecados y se les concede perdón. ¿Qué significa justificación? Pero la sabiduría de los seres humanos que no se han arrepentido, que no se han humillado, no es digna de confianza, porque son ciegos con respecto al significado de la justicia y la santificación que se obtienen por medio de la verdad. Así que cuando se despoje a los hombres de su justicia propia, verán su pobreza espiritual. Entonces se aproximarán a ese estado de bondad fraternal que pondrá en manifiesto que están en simpatía con Cristo Jesús. Perdón, pastor. Pastor, interesante lo que sigue diciendo la nota más adelante. Dice, muchos se satisfacen fácilmente ofreciendo al Señor insignificantes actos de servicio. Pero sigue diciendo, de cuánta ansiedad de salvación por las almas nos debiéramos llenar cuando vemos a los seres humanos que perecen en el pecado. Esas almas han sido compradas por precio. Así es. Pero ¿cuántos de nosotros hoy día nos exaltamos, no?
En lugar Mucho, de ¿verdad? dar la honra y gloria a Dios, o en lugar de escondernos atrás de Cristo Jesús, nos escondemos hasta atrás del yo y nos damos la honra y gloria a nosotros cuando no nos pertenece. Pero a mí me lleva a algo, pastor, que es bien interesante para cada persona que nos ve. Por ejemplo, primero no nos damos ni cuenta, pero si Dios nos ha dejado el estudio y hoy estamos en el estudio de lo importante del contraste de la vida de Pablo. Si tenemos la vida de Pablo y podemos ver cómo todos sus logros, sus estudios, su celo y todo, o sea, él genuinamente en su corazón, pues supuestamente lo hacía porque así era. Todavía no había conocido la luz del cielo. Pero a pesar de todo, Pablo, en ese contraste que estamos viendo, por eso le digo, la importancia de él es de que todas estas cosas que él había obtenido humanamente estaban, o sea, formando en él una barrera, porque él confiaba en lo que él era. O sea, él creía que todo estaba correcto. Pero ahora bien, lo hacía Pablo. ¿Cómo servía Pablo? Él supuestamente lo hacía con gozo y alegría, como la nota que usted acaba de leer, que hay muchos que hoy en día servimos al Señor, puede ser con gozo y alegría, pero realmente no hemos conocido y no hemos recibido en nuestra vida el amor a Dios. O sea, tenemos que testificar del amor que Dios ha tenido. Por eso cuando usted dijo, muchos se satisfacen fácilmente, dice, ofreciendo al Señor significantes actos de servicio, pero dice, es un cristianismo es débil. O sea, no va a prosperar. Hay gente que no se anima a servir en la obra de Dios. Y Dios nos manda a servir. Imagínense Pablo en su celo y todo lo que tenía, llegó a servir a Dios. Y creo que es uno de los hombres que nos ha dejado quizás una palabra muy clara, pero al mismo tiempo, ¿verdad? A veces cuando en nuestra humildad no alcanzamos más, decimos como Pedro, ¿verdad? Y que este hermano Pablo escribe cosas que a veces son difíciles de entender. Sí. Pero cuando el Espíritu Santo nos habla, todo nos es posible. Por eso en la lección de hoy es importante, pastor, que cada hermano que nos ve pueda sacar siempre lo importante del cambio de su vida. Pastor, cuán importante es seguir el ejemplo de Pablo y ponerse bajo la sombra y en las manos del Señor, ¿no? Del Espíritu Santo, para que pueda hacer la obra en nosotros y para que nosotros seamos empapados de su bendita palabra, seamos llenos del Espíritu Santo y podamos llevar adelante la obra que Dios nos ha mandado a hacer y a trabajar. Cuán importante, porque si no estamos, hermanos, imbuidos en la palabra de Dios, no estamos empapados de la palabra y llenos del Espíritu Santo, no podremos hacer la obra. Necesitamos, hermanos, el Espíritu Santo para poder hacer el trabajo que se nos ha puesto en las manos y para poder ir al cielo y para poder conducir a nuestro prójimo hacia el cielo, queridos hermanos. ¿O no es así, pastor? Sin el Espíritu Santo nada podremos hacer. Sí, nada. Y la verdad es que hay un proceso, pastor, que realmente los hermanos deben de comprender. Bueno, los que supuestamente ya tenemos tiempos en el Evangelio, es cuando deberíamos de aplicar más toda esa luz que se nos ha dado de amor y de misericordia, de que el Espíritu Santo va a trabajar en cada corazón y va a luchar con cada corazón conforme a la voluntad de Él, no a la nuestra. O sea, nosotros quisiéramos que todo el mundo conociera lo que yo sé. Yo quisiera que todo el mundo pudiera sentir la alegría y el gozo que me da servir al Señor, estar en los caminos de Dios, pero es personal. O sea, tiene que ser un encuentro. Como Pablo tuvo su encuentro, cada uno de nosotros vamos a tener ese encuentro. Y nos deberíamos de gozar en ver que la vida pasada de nosotros no vale la pena. Porque yo puedo decirle al mundo, yo me sentía jactancioso de mi vida. Pues no ando en vicios, nunca he tenido vicios, nunca he andado en fiesta, no me gusta toda esa vida. Trato de ayudar a la gente, puede decir que soy bueno, ¿no? Pero ese es en el mundo afuera, pero realmente firmados en las reglas de Dios, o sea, todo eso queda a un lado. Y yo ya ni me acuerdo mucho de todo eso. Sí lo recuerdo porque es parte de mi historia, pero vale más la pena hoy. Amén. El servir a Dios con la luz que Dios nos ha dado en este día. Así que los hermanos que ven la Iglesia en Estudio, Ministerio del Evangelio Eterno, compartan también con nosotros, llámenos,
busquen los números de teléfono, vayan a las páginas y también ustedes pueden participar con nosotros dándonos sus opiniones, mándenos sus opiniones, cómo podemos ampliar más el conocimiento para que ustedes, algo que no entendieron, que no comprenden en la lección, estamos para servirnos. Aquí el Ministerio del Evangelio Eterno está para servir a todo aquel que busque a nuestro Salvador Cristo Jesús y aún aquellos que todavía no conocen, llámenos y podemos ayudarles. Así que en este día, pastor, lo importante es que podemos ver cómo Pablo fue cambiado y transformado. Y nosotros también podemos ser, pero no por nosotros, sino por Cristo Jesús. Amén. Así que despidámonos de nuestros hermanos que nos ven. Así que Dios les bendiga, queridos hermanos, y los esperamos mañana. No falten, por favor, a la misma hora y por el mismo canal. Dios les bendiga.